Muy buenos días amigos y amigas de este su espacio diario de El Sábado. Para nosotros siempre es un honor y un placer reencontrarnos desde Santiago de los Caballeros, Super 355, esta plataforma. Un servidor con ustedes, Wagner Rodríguez, que conjuntamente con mis compañeros Ilsi Cruz e Ignacio Guerrero venimos aquí a estas 2 horas para analizar, debatir y comentar los temas y las noticias más importantes que han acontecido hasta este momento. Siempre agradecidos mil de las palabras bendecidas que nos anteceden, que provienen desde el santuario de Nuestra Señora de la Altagracia y que permiten que nos reencontremos aquí. Muchas noticias, muchas informaciones cargadas esta semana. Santiago está amenazado, hay una convocatoria a huelga por un colectivo de organizaciones pautada para el próximo lunes por unas 24 horas en las 14 provincias del Cibao. De eso vamos a tratar en el día de hoy en nuestro tema central. Mañana también se conmemora 57 años de la batalla de abril 1965. Así que ya lo saben. Vamos a actualizar inmediatamente, vamos a ver cómo va las estadísticas como cada sábado referente a el COVID en la República Dominicana, que gracias a Dios han mermado significativamente las entidades. El Ministerio de Salud ha logrado contrarrestar en gran parte este tema de la COVID-19 en el país, y que conforme al boletín 763 dice que los casos reportados en las últimas 24 horas es de 69 casos reportados en las últimas 24 horas. Casos activos en este momento 285. Total de registrados 578.954, recuperados 574.297, descartados 2.682.106, pruebas antigénicas 5.013, muestras PCR 128, muestras por millón de habitantes 312.108. La positividad en las últimas 4 semanas es de un 0.94%. Muestras subsecuentes 2.380. Muestra por primera vez 2.761. Positividad diaria es de un 2.50% y muestras en total 3.261.060. Defunciones notificadas en las últimas 24 horas es de 0. Y defunciones ocurridas en las últimas 24 horas es de 0. El total de personas fallecidas durante todo este trayecto del COVID en la República Dominicana es de 4.376. Mortalidad por millón de habitantes es de 418.82. La letalidad es de un 0.76%. Información importante es el tema de la ocupación hospitalaria, cuando en un momento dado la ocupación hospitalaria rondaba más del 60%. Hoy en día, gracias a Dios, la ocupación de camas COVID es de un 2%. La ocupación de camas UCI es de un 3% y la ocupación de ventiladores por COVID es de un 2%. Es decir que las autoridades, el gobierno, el país prácticamente ha controlado 19. Qué bueno, que es importante. Vamos a ver el total de personas vacunadas o inoculadas hasta el día 21 de abril. Dice que con la primera dosis tenemos un total de 7.203.503 personas inoculadas hasta el 21 de abril. Con la segunda dosis, 5.955.314 personas. Con la tercera dosis, 2.322.312. Y con la primera dosis en niños de 5 a 11 años, 146.877.
personas completamente vacunadas, entonces es un total de 5.955.314 y el total en general con la primera, segunda, tercera dosis y niños entre 5 y 11 años es de 15.578.288. Sigue la jornada de vacunación en los diferentes centros fijados por el Ministerio de Salud y el gobierno dominicano, y aquel que no ha cumplido con el programa de la jornada de vacunación, pues que acuda a estos centros. Seguir con los protocolos establecidos por las mismas para erradicar en su totalidad la COVID-19 en la República Dominicana. Vamos a ver entonces el plano económico, vamos a actualizar los precios de los diferentes combustibles conforme a la fijación de precios que hace cada viernes el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, y que para esta semana del 23 al 29 de abril dice que el gobierno sigue frenando aumentos de los combustibles y que en esta ocasión destina más de 1.160 millones para mantener los precios, por lo que los diferentes precios de las gasolinas, el gasoil y el gas licuado de petróleo y gas natural mantendrán los mismos sin variación. La gasolina premium mantendrá su precio sin variación para venderse galón a 293 pesos con 60 centavos. La gasolina regular también mantendrá su precio sin variación para venderse a 274 pesos con 50 centavos el galón. El gasoil óptimo mantendrá su precio sin variación para venderse a 241 pesos con 10 centavos el galón. Gasoil regular también mantendrá su precio sin variación para venderse a 221 pesos con 60 centavos el galón. Gas licuado de petróleo GLP mantendrá su precio sin variación para venderse a 147 pesos con 60 centavos el galón. Y el gas natural también mantendrá su precio sin variación para venderse a 28 pesos con 97 centavos el galón. Así estarán fijados los precios de los diferentes combustibles para la semana del 23 a el 29 de abril. Vamos entonces a entrar en materia, vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a ver qué nos traen los diarios en portada correspondiente este sábado. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario del sábado. De inmediato vamos a ver qué nos traen los diarios en portada correspondiente este sábado e iniciamos con el periódico Listín Diario.
periódico Listín Diario, que en portada nos dice que a 57 años de la Guerra de Abril, el lugar secreto desde donde se planificó la revolución del 65, vemos en portada fotografía de los combatientes en la revolución del 65. Inauguran Feria del Libro. La ministra de Cultura, Milagros Germán, al momento de cortar la cinta para dejar oficialmente abierta la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2022. La flota del Listín aprueba forense en la Fiscalía del Distrito Nacional, dice el periódico Listín Diario. Cobran coimas por rebotar pacientes de hospitales. Abinader pide sensatez a convocantes de huelga en el Cibao. El presidente Luis Abinader se declaró ayer en posición de apertura al diálogo al referirse a la convocatoria a huelga en las 14 provincias del Cibao. Dice Panorama Político el caso de Ocoa, Guariones Rosa, referente a la muerte de un joven en esa demarcación. El editorial del periódico Listín Diario dice: el afán de ponerle bozales a la prensa. Esos son los titulares que nos traen portada el periódico Listín Diario. De inmediato entonces pasamos con el periódico La Información. Periódico La Información, que se produce desde esta ciudad de Santiago. Y en portada nos dice que gobierno se prepara para enfrentar emergencias de temporada ciclónica 2022. El PRM amplía hasta el 28 de abril las inscripciones de candidaturas. Hallados 195 kilos de cocaína en el puerto de Jaina Oriental. Dan comienzo a la inoculación de casi 1 millón de niños de 1 a 5 años. Querosén y Actur suben 12 pesos, resto de los combustibles se mantienen congelados. Dice Tarde de Films, revisa sus agendas, vuelve el Festival de Bellas Artes hecho en República Dominicana. 4º aniversario del Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA. Dice Glenn Davis responde a los líderes del PRM. Pastor Pablo Ureña denuncia que utilizan niños como mulas. Domingo Ureña abandona al PAL. Policía Nacional identifica 3 hombres ejecutados a tiros en Jacagua. Ayuntamiento de Santiago desmiente al ministro de Medio Ambiente. COE declara alerta nacional por lluvias. Del periódico. De inmediato entonces pasamos con nuestro digital diario55.com, digital diario55.com, que se produce desde este canal. Y en portada nos dice que presidente Abinader abre el gobierno al diálogo con convocantes a huelga en el Cibao. Grupos populares deciden mantener llamado a huelga en el Cibao al no ponerse de acuerdo con el gobierno. Asociaciones empresariales y de desarrollo de Santiago y del Cibao rechazan llamado a huelga. Ministro de Educación trata de inmovilizar a ADP con propuesta salarial a escasos días de llamado a huelga. Gobierno dispuestos a dialogar con convocantes a paro regional. Gobierno vuelve a dejar congelados los precios de los combustibles. Policía Nacional de La Vega advierte no tolerar desórdenes ni contaminación sónica en las calles. DNCD incauta 190 paquetes de cocaína que serían llevados a Puerto Rico. El Flying Fox zarpa de Santo Domingo con destino desconocido. El yate de lujo Flying Fox, vinculado a un oligarca ruso, abandonó en el día de ayer el puerto de Santo Domingo con destino desconocido.
Gobierno y funcionarios de Santiago dan a conocer aportes de la gestión del presidente Luis Abinader en esta demarcación. Joven denuncia fue secuestrado y golpeado en Santiago Este. Ministro de Educación y la ADP se reúnen hoy para discutir. Hombre acusado de estafar por más de 32 millones por choque de autobuses deja Santiago. Si las fueran hoy, según Domingo, al participar de diario. Policía Nacional recupera Corazán y Edenor de acá. Por mayo. Banreservas anuncia un interesante programa de actividades en la Feria del Libro. Capitán de la policía es acribillado a tiros y roban a... Gobierno de la... Niños, mujeres y ancianos viven en Ucrania. COE informa un muerto y un desaparecido por inundación. Avión accidentado en Haití volaba con licencia comercial de autoridades. Máximo galardón hará nos trae diario55.com digital, diario55.com, donde usted puede ingresar e informarse y ampliar todas las informaciones más importantes en el ámbito local, nacional e internacional. Vamos a una breve pausa y cuando retornemos vamos a analizar y a comentar algunas de estas informaciones. Un colectivo de organizaciones ha convocado en las 14 provincias del Cibao un paro por 24
horas para este próximo lunes. Una jornada en medio de una situación difícil por el fruto de la pandemia que ha tenido el gobierno y que con el tema de las dificultades económicas a nivel mundial ha provocado un alza en los altos precios, tanto de los combustibles como de los alimentos. Y esto ha obligado a que el Estado, a que el gobierno se vea en la necesidad de buscar alternativas para subsidiar o contrarrestar esta crisis a nivel mundial. Y esto, para nada es un secreto, que ha sido fruto a través del precio de los combustibles. Este colectivo de organizaciones que ha convocado a este paro nacional para el próximo lunes por 24 horas, por lo menos en las 14 provincias del Cibao. Un paro por 24 horas en las 14 provincias del Cibao ha hecho que el gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader, se pronuncie en este sentido y ha puesto a disposición a un diálogo con este colectivo de organizaciones. Yo creo que la situación en este momento, para nada es un secreto que ha sido sumamente difícil para el gobierno. Y creo que no hay duda de esto. Y que yo siempre he dicho que aquí hay varios sectores de la vida económica que han permitido que el Estado pueda tener una estabilidad. Y es el sector de zonas francas, las remesas, y el turismo. Estos sectores han permitido poder, por lo menos, paliar la crisis económica. Y parte de la inestabilidad en cuanto a los precios del derivado de los combustibles, ha tenido el Estado que aumentar los mismos. El reclamo que hacen estas entidades colectivas que han llamado a un paro para el próximo lunes en las 14 provincias del Cibao se enfocan en dos aspectos fundamentales: el alto costo de los combustibles y el alto costo de los alimentos. Esos son los dos aspectos fundamentales. Y ciertamente el precio de los combustibles está alto. Ciertamente el costo de los alimentos está sumamente alto. Y recientemente vimos cómo se sometió ante el Congreso Nacional una iniciativa, un proyecto para contrarrestar el costo de los alimentos, el aumento excesivo. Y fue el tema de la propuesta de aranceles cero para ciertos productos, que yo tengo mi reserva en cuanto a ese tema. Porque si incentivamos la importación de ciertos productos con el beneficio de aranceles cero, pues entonces estamos creando una competencia desleal para los productores nacionales. Entonces, pudiese ser que en busca de mejorar el precio de los alimentos en el país pueda crearle una situación al sector nacional, al productor nacional, con esa propuesta sometida al Congreso. Es decir, que nosotros, antes de tomarnos a la ligera de someter algún proyecto, alguna iniciativa, alguna propuesta o algún mecanismo con aras de contrarrestar el alto precio de los combustibles, el alto precio de los alimentos, pudiésemos generar todo lo contrario. Entonces, esta iniciativa convocada para el próximo lunes, le decía que ha tenido reacción del presidente. Y creo que una de las posiciones que se le pudiesen resaltar al actual gobierno ha sido que ha siempre escuchado las manifestaciones, la iniciativa de la población. E incluso cuando surgen temas
que acaparan la atención, o los medios de comunicación o las redes sociales, ha tenido reacción del gobierno. Y creo que esa es una de las virtudes del señor presidente Luis Abinader. El presidente ha manifestado que está en disposición de dialogar con esos sectores colectivos que han llamado a huelga para el próximo lunes. Hoy, en nota, en nuestro digital, diario55.com, hemos visto cómo esos sectores colectivos que han propuesto, han hecho llamado a ese paro en las 14 provincias del Cibao, han rechazado dicha búsqueda de diálogo en aras de no han encontrado una alternativa de acuerdo. Esas declaraciones que diera el presidente Luis Abinader en el día de ayer, refiriéndose a que en este momento es imposible en este momento bajar el precio, los costos de los combustibles, porque los precios internacionales no le permiten hacerlo. E incluso vimos cómo se pronunció a los subsidios que el gobierno ha destinado cada semana para paliar el aumento de los mismos. En ese sentido, vimos cómo el presidente Luis Abinader se pronunció. Pero también en el día de ayer, más de 2.000 organizaciones empresariales, comerciales e industriales se opusieron a este llamado a huelga para el próximo lunes. Y acá tenemos una nota de prensa remitida por la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, Asociación de Empresarios del Centro Histórico, APEDI, a DOCOSE, a NADIVE, la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, entre otras. Y dice: asociaciones empresariales y de desarrollo de Santiago del Cibao rechazan llamado a huelga. Presidentes, dirigentes y representantes de más de 2.500 organizaciones del comercio, el empresariado e industriales, líderes de Zona Franca, se oponen a el llamado a huelga del próximo lunes 25 de abril. Ellos, en esta nota de prensa, le consideran inoportuno, destinado y perjudicial para la actividad y la recuperación económica de el Cibao. Es decir que tenemos sectores encontrados en este sentido. Lo más saludable, lo más inteligente y lo más oportuno en este momento sería que esas asociaciones, ese colectivo que ha tenido la iniciativa en aras de buscar mejoría y estabilidad económica para los sectores de estas 14 provincias del Cibao, pues vean a todas luces la propuesta del gobierno de arribar a un diálogo. Creo que las situaciones, las circunstancias, el momentum no es oportuno para crear incertidumbre en torno y en una situación donde lo que se está buscando es recuperar la actividad económica, por lo menos en el Cibao. Creo que esta iniciativa de rechazar la postura, la disposición de un diálogo con el gobierno, creo que no es inteligente. Creo que no es inteligente. Y que por demás, que se suman estas 2.500 organizaciones empresariales, comerciales e industriales que en su gran mayoría son las que controlan el aparato económico de estas 14 provincias del Cibao. La situación no está dada para crear revuelo y creo que la situación en este momento no está acorde a generar incertidumbre con un llamado a huelga.
Aquí sabemos lo que generan las huelgas. Aquí sabemos lo que generan las huelgas. Daños colaterales, agresiones y demás. Esperemos que este colectivo que ha llamado para el próximo lunes entiendan las circunstancias del momento y pueda saludar la disposición que ha tenido el presidente Luis Abinader para buscar una salida inteligente y crear un panorama del diálogo en este sentido. Yo he sido crítico constante con las medidas improvisadas que pudiesen generar cualquier sector. Y creo que he tenido una tesis clara de que nosotros en muchos momentos hemos sido reactivos. Hemos sido reactivos y esperemos que nosotros en la medida de lo posible podamos mejorar estas circunstancias. Creo que nosotros no podemos reaccionar en el momento, sino tener medidas preventivas en cuanto a lo social, en cuanto a lo político y en cuanto a lo económico. Y para no es un secreto que en medio de las circunstancias, en medio de las posturas internacionales en cuanto a economía, la República Dominicana ha estado estable en medio de lo posible en este sentido. Esperemos que pudiese llegar a arribarse a un posible diálogo al próximo lunes y que en la medida de lo posible este llamado a huelga pues entonces se deje sin efecto. Vamos a una breve pausa y regresamos con su diario del sábado. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en su espacio diario de El Sábado. Miren, esta semana, fruto de una información que surgió por las autoridades haitianas de una posible sarna que es contagiosa y que estaban tomando las medidas de rigor para contrarrestar la propagación de esta. Y esto generó de inmediato incertidumbre
a la República Dominicana por la dificultad en cuanto al control migratorio durante años que hemos tenido y lo vulnerable que es nuestra frontera con Haití. Eso no es un secreto, eso no es un secreto, y que con la situación que pudiese generar luego del anuncio que hicieran las autoridades sanitarias y de salud en Haití, las autoridades dominicanas de una vez tomaron las medidas de precaución. Y tengo aquí una nota de Salud Pública donde el ministro de Salud, Daniel Riveras, dijo que las autoridades estaban en contacto con los residentes en las zonas fronterizas entre Haití y República Dominicana para tomar las medidas preventivas y impedir que esto pudiese ingresar a la República Dominicana. Dice el ministro de Salud Pública, Daniel Riveras, aseguró el pasado martes que la sarna o escabiosis es una enfermedad común, fácil de tratar, y para su tratamiento solo se requiere higiene, limpieza y unos medicamentos suaves que se colocan en la piel. El ministro recordó que en el país solo existe una alerta de observación en vista de que no se ha presentado ningún brote de afección de Haití. El funcionario afirmó que se comunica diariamente con el director general de Migración, Enrique García, así como el cónsul de Juana Méndez y las autoridades en la frontera, en aras de prevenir y tomar las medidas de rigor para controlar esta escabiosis, esta sarna que pudimos ver algunas imágenes que se dieron a conocer sobre los efectos en la piel que produce. Y esto que sabemos que la vulnerabilidad que se vive en Haití, la falta de control, pudiese permitir que esto también se traslade a la República Dominicana. Felicitar al Ministerio de Salud, a su ministro, el señor Daniel Arias, con esta iniciativa instantánea para buscar contrarrestar la propagación de esta sarna. Dice la señora vicepresidenta Raquel Peña de que la sarna siempre ha existido en la República Dominicana, en Haití. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, afirmó hoy que en el territorio nacional siempre ha existido la sarna, al igual que en Haití. Esa enfermedad siempre ha existido en República Dominicana y también en Haití. Ahora ha salido que hay una mayor cantidad de contagios. Yo tengo mis reservas en cuanto a eso, porque creo que en los niveles que la señora vicepresidenta se pronuncia, no está acorde con la realidad. Nosotros en la República Dominicana tenemos mucho tiempo que no siquiera tocamos este tema de la sarna. Acá hace mucho tiempo que ni se daba alguna noticia sobre un contagio de sarna. Entonces, no comparto esta declaración que diera la señora vicepresidenta Raquel Peña sobre la sarna y que siempre ha existido en la República Dominicana y Haití. Y sobre todo este tipo de sarna que según las autoridades haitianas tiene un nivel alto de propagación o contagio. Esperemos que con las medidas que ha tomado el Ministerio de Salud, pues podamos contrarrestar esta sarna y que no pase a territorio dominicano. Esa es la realidad. Pasando a otro tema, ha salido
en los medios de comunicación, principalmente en los diarios de circulación nacional, y lo trae hoy el periódico Listín Diario en portada, una información que hace un tiempo se viene ventilando y hace un tiempo se viene conociendo sobre supuestas coimas por rebotar pacientes en hospitales. Dice el periódico Listín Diario en portada: cobran coimas por rebotar pacientes de hospitales. Hace un largo tiempo ya, este tema se viene conociendo de supuestos pagos, supuestos peajes por el tema de rebotar a pacientes en hospitales. Rebotar es un paciente que llega a un centro médico, en este caso hospitales públicos, porque en las clínicas, para nadie es un secreto que para usted internar a una persona usted tiene que hacer un depósito. En las clínicas privadas, para usted internar una persona usted tiene que hacer un depósito. Para que le atiendan usted tiene que hacer un depósito, en toda violación a un derecho fundamental de salud, consagrado en nuestra Constitución, donde ya existen sentencias que condenan a clínicas que se han abstenido de atender pacientes, de atender personas, porque estos en su momento no han tenido el dinero para el depósito que le puedan atender. Pero ahora se está trasladando el tema del pago, en este caso coima, a los centros de salud públicos, y que para usted no le reboten, supuestamente, y aquí lo establece el Listín Diario, que cobran coimas en estos centros. Creo que las autoridades y el Ministerio de Salud y el ministro, que ha sido muy activo en cuanto a los temas de salud en la República Dominicana, preste atención a las circunstancias en las cuales en este momento surge este tema. Y ya hace mucho tiempo que se viene ventilando de que para que no reboten a una persona en un centro de salud, en un hospital, pues hay que pagar, hay que dar dinero. Eso es un tema que hace mucho tiempo se viene conociendo. Y aquí la salud es un derecho fundamental. Aquí cualquier ciudadano que acuda a un centro, tanto público como privado, debe ser atendido. Están en la obligación de atenderle, independientemente de que le exijan un supuesto depósito, están en la obligación de atenderle. Y aquí muchas personas, muchos ciudadanos han fallecido porque en su momento sus familiares no han tenido el dinero requerido por clínicas para atender a esas personas. Y les reitero, pese a sentencias que condenan esos centros de salud privados, pese a que la salud es un derecho fundamental establecido en la Constitución, y todo centro, clínica, que se abstenga, que se niegue a atender a un ciudadano que acuda, es pasible de ser demandado. Y ahora entonces nos topamos con la realidad que hoy sale en el periódico Listín Diario de supuesta coima, de supuestos pagos para que no reboten a ciudadanos que acuden a centros de salud, a hospitales. ¿Y las autoridades qué harán en este sentido? Las autoridades que tienen bajo sus hombros la responsabilidad de atender estos temas, esta realidad,
¿Qué van a hacer en este sentido? No podemos estar constantemente violando los derechos fundamentales. Y el tema de salud. No podemos estar constantemente violando derechos fundamentales y menos temas de salud. La salud es obligatoria. La salud es un tema de derechos fundamentales. Vamos a esperar, reitero, que las autoridades investiguen esta denuncia que sale hoy y que ya hace mucho tiempo es conocida, de que cobran coimas por rebotar pacientes en hospitales. Lo penoso de esto es que no cita a los hospitales que supuestamente están cobrando coimas, como dice el Listín Diario. Deberían citar aquellos hospitales, aquellos centros de salud que según el Listín Diario está cobrando coimas. Y aquellos centros de salud, aquellos hospitales que han surgido el rumor en su momento de que también ejercen la misma práctica. Y está bueno de que aquí el ciudadano vulnerable, el ciudadano de escasos recursos, que no tiene una garantía en lo económico para proveer su salud de manera privada, esté en situaciones constantes de dificultad para que se le atiendan a centros de salud. Están en situaciones constantes de dificultad para que se le atienda a un centro de salud. Porque la salud es un derecho fundamental. Y ya estamos cansados que las clínicas estén violando constantemente este derecho, contra y más ahora que los hospitales se presten a esto. Rechazamos y exigimos que las autoridades, que el Ministerio de Salud y demás entidades competentes investiguen esta denuncia que se viene ya hace mucho tiempo conociendo y que hoy sale a la luz a través del periódico Listín Diario. Esperamos. Vamos a una breve pausa y regresamos con este su diario del sábado.
Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario del sábado. Miren, hace mucho tiempo que se viene cuestionando el tema de la Cámara de Cuentas. En la pasada Cámara de Cuentas, o quienes conformaban la Cámara de Cuentas anterior, hubo mucho cuestionamiento por el manejo de esta entidad. Y que la Cámara de Cuentas, que tiene la responsabilidad, la obligación de auditar los pagos que se hacen desde las entidades públicas, y acá durante muchos años nunca vimos ni un informe, ni un reporte donde se generara de manera irregular algún pago. Y nosotros personalmente decíamos, pero y es que en la República Dominicana todo se cumple al pie de la letra en cuanto a los pagos en las instituciones públicas. Posterior entonces, con los nuevos incumbentes de la nueva Cámara de Cuentas o los miembros se ha destapado una ola en cuanto a irregularidades de los pasados incumbentes. Y era que prácticamente ellos, todas las auditorías, en su gran mayoría a entidades públicas, que era su responsabilidad, estaban manipuladas, estaban maquilladas. Y esa era la razón por qué no se conocía ningún tipo de pago irregular en ese momento. Hoy, con estos nuevos incumbentes, han estado reevaluando, evaluando aquellas auditorías que se hicieron en ese entonces y que paulatinamente han ido emitiendo auditorías nuevas en pagos que se han hecho y en entidades públicas de la República Dominicana. Ayer salió una de esas nuevas auditorías que han estado haciendo los nuevos incumbentes de esta Cámara de Cuentas. Miren esto. Dice el periódico Listín Diario: Sestur pagó más de 72 millones de pesos a proveedores que eran familiares de funcionarios. La Cámara de Cuentas de la República Dominicana publicó este viernes una investigación especial realizada a la Dirección Central de la Policía de Turismo, Politur, y o Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, Sestur, en el marco de las indagatorias que realiza la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa, PECCA. Las investigaciones abarcan que desde el 1 de enero del 2010 y el 31 de mayo de 2021, la misma tuvo el propósito de determinar la legalidad y confidencialidad de información, donde se determinó que se pagaron más de 72 millones de pesos a parientes de funcionarios de ese órgano, donde la ley establece que por el laxo, el vínculo de funcionarios o consanguinidad, no se le puede realizar pagos en este sentido. Esa es parte de esta auditoría que emitió Cámara de Cuentas a solicitud de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa en aras del proceso que se le conoce a ex director y miembros de la administración pasada del Sestur. Esa es una de la auditoría que ha reflejado irregularidades en ese sentido a requerimiento de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, que en su momento, en los pasados incumbentes, nunca se reflejó ninguna irregularidad. Nunca hubo el conocimiento público de una irregularidad en los pagos que se hacían
de esa entidad. Pero también esta semana salió otra auditoría en cuanto al CONANI y el mal manejo de los recursos públicos en ese sentido. Y en esa medida han ido saliendo, dándose a conocer nuevas auditorías a requerimiento de los procesos judiciales que se han estado conociendo a petición de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, PECA. Es decir, que si muchos de estos casos no se dan a conocer, no son procesados a través de las acusaciones que hace la PECA, y en este sentido se solicitan esta auditoría, esas irregularidades nunca se hubiesen conocido. Esas irregularidades de esos pagos que han sido dados a conocer a través de estas nuevas auditorías, en los pasados incumbentes no existían. Porque, como dijo incluso un miembro en ese momento de la Cámara de Cuentas, eran los beneficios que recibían para manipular, maquillar y manejar auditorías para que no generara siquiera sospecha de irregularidad. En cuanto a los recursos públicos, en cuanto al manejo de los fondos públicos, y ustedes se preguntan, pero ven acá, y es que el dinero del erario público, el dinero de los que pagamos impuestos, no tenía doliente. Y es que el dinero del Estado no tenía doliente. Y durante años aquí se vienen dando esas cosas. Y yo siempre he dicho desde la fundación de la República, desde Pedro Santa Ana, nosotros hemos sido saqueados. Y mucho de esto ha sido porque no ha existido régimen de consecuencias. Y siempre yo insisto en leer la obra maestra de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, cuando los españoles invadieron nuestras tierras y se nos llevaron nuestros oros, nuestras riquezas, porque nosotros hemos sido siempre víctimas del saqueo. Hay muchos capitales de familias prominentes que son fruto del saqueo de nuestras riquezas. Y para nadie es un secreto. Y se exhiben. Mucha de la oligarquía en la República Dominicana, mucha de esas riquezas es fruto del saqueo del capital dominicano. Y nosotros hemos sido permisivos y no ha existido régimen de consecuencias. Y en la medida de que autoridades vienen, autoridades van, autoridades vienen, autoridades van, y arriban acuerdos, y arriban acuerdos, y arriban acuerdos, y saqueando constantemente nuestras riquezas. Hoy en día, aparentemente hay disposición, aparentemente hay intención de que todo aquel que sustrajo dinero del Estado de manera irregular, todo aquel que obtuvo beneficios colaterales fruto de la malversación, el saqueo del erario público, pues aparentemente habrá régimen de consecuencia. Y a raíz de todo esto es que han existido la disposición por parte de la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa en este entonces, someter a aquellos que presuntamente, según ellos, han incurrido en prácticas dolosas, en violación a nuestro marco jurídico, y por ello entonces se están conociendo estos procesos judiciales. Se están conociendo estos procesos judiciales. Y en este sentido es que han surgido esta auditoría a requerimiento, donde se han ventilado, donde se han dado a conocer estos pagos de manera irregular. Yo siempre he dicho y he mantenido mi tesis
de que las sanciones que pudiesen generar esta malversación, este saqueo del erario público, no solamente se limite a estos exfuncionarios, no solamente se limite a estas personas que manejaron recursos. Entiendo que debe ir más lejos y también arrastre a aquellos incumbentes de en su momento la Cámara de Cuentas que fueron permisivos a raíz de obtener beneficio o no, y no cumplieron con su rol, de velar, fiscalizar los pagos y el manejo de recursos ante las entidades públicas. Concomitantemente con la sanción que se le incoe a aquellos acusados del manejo de los fondos públicos, aquellos que ejercieron una función pública y en violación a la ley saquearon, se enriquecieron, obtuvieron beneficios de manera ilegal, también a esos incumbentes en su momento que fueron permisivos, que no cumplieron con la obligación de fiscalizar, pues también reciban una sanción por esto. Esperemos que aquí se cree un esquema y un régimen de consecuencias para que nosotros, de una vez y por todas, podamos confiar en nuestras autoridades y que ese dinero, como dijo Liselot Marte de Barrio en su momento, que es destinado del saqueo, de la malversación, pudiese construirse otra república. Vamos a una breve pausa y cuando retornemos le daremos la bienvenida a nuestro compañero don Ignacio Guerrero. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este espacio de Héroe del Sábado. Ya entonces se integra con nosotros y le damos la formal bienvenida a nuestro querido compañero don Ignacio Guerrero. Muy buenos días, don Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, Wagner Rodríguez, ¿cómo está usted? Lo veo muy bien siempre. Siempre positivo. Se ha recreado, Sí. usted se ha recreado en las montañas y eso es importante. Sí, sí. También nuestra compañera Irsi se está recreando. Sí, sí, sí. O sea que eso es importante, la vida hay que recrearla.
y tener momentos agradables para equilibrar entre el trabajo y la sana diversión. Sí, creo que en este momento y lo que está viviendo el mundo es parte, y qué bueno que usted toque ese tema, tocarlo, y es la salud mental. La salud mental. La salud mental, y en esta coyuntura que está viviendo el mundo, reitero, muchos ni se imaginan la importancia de ese tema. ¿Sabes que la vida, y en el caso de lo que es el organismo humano, si se sobrecarga de aspectos negativos y de mucho trabajo, ahí se producen trastornos psicológicos y viene la salud mental que entra en desgracia. Entonces la sana diversión, compartir, equilibrar la existencia, le garantiza una estabilidad emocional. Sí. Y la estabilidad emocional garantiza entonces lo que es la salud mental. Siempre se ha planteado, en psicología se habla de autoestima sana. Sí. Y autoestima que es insana. ¿Qué significa? Cuando decimos autoestima baja, es una autoestima que no tiene salud. Y la autoestima sana es la que tiene salud. Entonces, por nosotros tenemos que tener una autoestima sana. Y eso se consigue con ese equilibrio. Porque si usted trabaja, todo el trabajo, todas son energías negativas, entonces usted va a tener un problema grave dentro de ellas. Hoy en día hay un término que se ha popularizado y es la palabra tóxico. Exacto. Y más en el área laboral y mucho en el área social, de ese ambiente, de ese entorno tóxico que es fruto de provocar efectos en la salud mental. Por eso se habla de que las relaciones tóxicas hay que rechazarlas. Sí, claro. Porque una relación tóxica te inyecta energías negativas. Y nosotros lo que necesitamos son energías positivas. Entonces a nuestros televidentes les recomendamos eso, que traten de conjugar trabajo con la sana diversión, y entonces ahí viene la inteligencia emocional, para que usted aplique esa inteligencia emocional y pueda desenvolverse en un ambiente de armonía. La armonía es importante para la salud. Así comenzamos los comentarios con ese llamado a que ustedes equilibren. La sana diversión hay que dedicarle tiempo. En la agenda siempre nosotros excluimos la diversión. Sí, claro. Y a veces nos dicen, bueno, vamos este fin de semana, pero eso es espontáneo, nos fuimos. Sí, exactamente, que incluso en su mayoría improvisado, no es una práctica. Excepto ya la gente que tiene poder económico, tiene una situación ya con mucha estabilidad, pues planifican su viaje, su paseo, todo eso. Pero la mayoría de los dominicanos no tienen los recursos para planificar. En mis vacaciones voy a estar, por ejemplo, en Estados Unidos o en este país, por Punta Cana, lo que sea. Entonces nosotros necesitamos que dentro de las posibilidades, porque independientemente de los bajos ingresos, se debe planificar la sana diversión. En cualquier lugar se puede practicar una sana diversión. Practíquela para que su emoción, para que su estabilidad emocional pueda ser un don que esté en su mundo, porque uno sin inteligencia emocional y sin inteligencia emocional no va a tener estabilidad nunca. No, claro que no. Y por eso nosotros anhelamos que en sus hogares haya esa armonía, para que la familia tenga esa estabilidad, y eso es clave para el desarrollo integral del individuo. Si tenemos una autoestima sana, si conjugamos el trabajo con la sana diversión, con el amor y la solidaridad, entonces estamos siendo seres humanos íntegros. Ese tema, Ignacio, es tan profundo que incluso en empresas internacionales, por default, por obligación, tienen un área de recreación dentro de la empresa. Y es fruto incluso hasta música ambiental, para que la producción esté más estimulada y pueda lograr mayor rendimiento. Oiga. Y mucho más. Vámonos incluso a agregar ahí, Wagner, en los países desarrollados, en el caso del ganado vacuno,
se le coloca una musicalización para que las reses puedan dar más leche. Exactamente, sí. Eso hasta en el mundo animal tiene su papel. Que son criadas con música ambiental. Con una música ambiental, y entonces eso le garantiza que tenga mucho más libertad de dar leche. Entonces vamos a hacer ese ejercicio, que aquí hay muchos campos en los que se puede disfrutar sin gastar mucho. Claro. No hay mucho para ahorrar, pero hay que sacarlo. Hay que sacar ese tiempecito. Ahora, ¿qué ocurre si nos vamos entonces a la política socioeconómica? Entonces a diario nos bombardean situaciones que crean inestabilidad. Ambientes tóxicos. La inflación, todos esos problemas, la confrontación en los partidos políticos, el lenguaje soez en los medios, todo eso crea un ambiente tóxico. Y el mejor ejemplo es la convocatoria para el próximo lunes de un llamado a huelga. Todo eso entonces crea un ambiente negativo. Ahí es que tenemos que tener la capacidad y la creatividad de evadir la invasión de esos factores negativos y nosotros buscar lo positivo para sobrellevar la carga, que no es tan fácil en este momento. Llevar la carreta ahora mismo es difícil, pero hay que buscar las alternativas. Vámonos un poco de política, comenzando ya en términos ya generalizados. Hay una sentencia que reza: los dictadores pueden reformar las leyes, pero no las costumbres. Y es cierto, los dictadores pueden reformar las constituciones, las leyes, pero no las costumbres de los pueblos. Entonces, República Dominicana tiene un ensayo democrático. Y digo ensayo democrático porque aquí hacen falta muchas cosas para hablarse de una democracia plena. Las libertades aquí es a media. Cuando hablamos de libertades nos referimos al trabajo, a la educación, a la salud, a la expresión. O sea, todo eso, hasta la libertad política, tienen limitaciones. Pero ese ensayo democrático descansa en el sistema de partidos políticos. ¿Qué significa esto? Que los partidos políticos juegan papeles protagónicos en la construcción o de la democracia en construcción en República Dominicana. Por consiguiente, a los partidos políticos no se les puede excluir de los procesos orientados a aplicar reformas, a innovar, a impulsar la evolución de la democracia. ¿Por qué planteamos esto hoy? Porque el gobierno, el partido de gobierno, el Partido Revolucionario Moderno y el Poder Ejecutivo, con el presidente Luis Abinader a la cabeza, se empeñan en la reforma electoral y han planteado que esa reforma electoral va con o sin los partidos políticos, y eso es un error. No puede haber reforma electoral sin el concurso de los partidos políticos, porque caería el Partido Revolucionario Moderno en lo tradicional. En el caso del PLD, que utilizó el poder en el Congreso Nacional para reformar la Constitución con propósitos particulares. Y el Partido Revolucionario Moderno no puede caer en eso. Es importante que esos partidos políticos participen en los debates para que expongan sus ideas. Porque ¿cuál debe ser el propósito? Reforma sobre la base del consenso. Claro. Reforma sobre la base del consenso, ¿por qué? Porque si hay consenso, todos los actores están de acuerdo. No hay disidencia, no hay confrontación. Entonces todos al unísono van a apoyar esa reforma, que debe ser la aspiración para hablar de una democracia real en la República Dominicana. Por tanto, pienso que el Partido Revolucionario Moderno y el propio presidente de la República deben reflexionar, rectificar
y garantizar la participación de la oposición en los debates para esa reforma electoral. Y la oposición también tiene que participar, porque los opositores se retiraron también de un debate. Los opositores no pueden dejarle la cancha al gobierno, tienen que estar ahí en esos debates que son interesantes para que en esos choques de ideas pueda surgir lo razonable, pueda florecer lo que necesita República Dominicana para contar con su propia democracia. En consecuencia, lo que planteo es que el gobierno y los opositores deben meditar y entender que esa reforma electoral requiere de la participación de los partidos, de todos, no importa el tamaño del partido. Pero por otro lado, la ciudadanía tiene que interesarse, porque son los ciudadanos los que eligen a las autoridades, y estamos hablando de reforma electoral. Sin la participación de los ciudadanos no hay elecciones. Tienen que participar e ir a votar. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista jurídico, Wagner, ¿qué es lo que más le conviene al país? Mira, yo creo que el consenso es lo que pudiese generar una mejor salida en cuanto a cualquier proyecto, posición en la República Dominicana. Incluso yo he sido enfático, don Ignacio, en el tema de la puesta en práctica del Consejo Económico y Social en el país. Y incluso ha tenido matiz positivo a muchos temas de interés nacional que han sido llevados al debate, a ese Consejo Económico y Social, que creo que ha sido por primera vez que se ha planteado ese Consejo Económico y Social, donde ha agrupado a todos los sectores de la vida nacional. Sí, ha sido una iniciativa importante. ¿Por qué? Porque está en principio representado todos los extractos de la vida nacional, económica, social, política, religiosa, cultural. Y creo que en esa tesis, que se debata alguna idea, alguna propuesta, algún proyecto, pudiese tener un final con el objetivo claro para todos los beneficios del interés colectivo. Si no hay debate, si no hay discusión de un tema y que es introducido de forma unilateral, pudiese ser legal, pero no legítimo. Exacto. Pudiese ser legal, pero no legítimo. Y la legitimidad es interesante. ¿Entiendo yo? Porque hay muchas cosas que son legales que no son legítimas. No. Y muchas situaciones que son legítimas que no son legales. Que no son legales. Y que esas legítimas que no son legales son más importantes que las legales que no son legítimas. Es cierto. Ese proyecto que usted se refiere, de una posibilidad de una reforma, tanto a la ley electoral como a la propia ley de partidos, movimientos, agrupaciones políticas, pero también ayer Presidencia ha anunciado que se reintroducirá o se someterá al Congreso una propuesta de modificación a la Constitución. A la Constitución. Es decir, que aquí tenemos tres temas que durante años venimos debatiéndolo. Duramos más de una década discutiendo el proyecto de ley de partidos, movimientos, agrupación política. 20 años. Duramos también más discutiendo el proyecto de ley de reforma electoral que tenemos. Y hace más de 20 años está en carpeta la ley de agua. Ley de agua. O sea, leyes que son vitales. 33-18, la ley de partidos, movimientos, agrupaciones políticas, 2018, no tiene 4 años. Y que se aprobó una ley de partido que no es ni la sombra de la original. Se aprobó una ley de partido para decir que tenemos ley. Para salir del paso. Porque había una presión social. No. Había una presión social, y cómo era posible que un proyecto de ley que, como usted dice, tenía alrededor de 20 años de discusión en el Congreso y que al final no fue el borrón del interés principal que se sometió. Exacto. No tenía sentido. Entonces, en esa dirección nosotros pensamos que los profesionales del derecho de todos los partidos políticos deben representar esas organizaciones en esa mesa de debate sobre la reforma electoral. ¿Y por qué los profesionales del derecho? Porque estamos hablando de cuestiones jurídicas. Sí. En las que conjuntamente con el Congreso, esos juristas entonces establecan la ley razonable, la ley que amerita la República Dominicana. Porque en sociología se habla de que las lluvias de ideas permiten encontrar la razón. Claro. Pero si no hay una lluvia de ideas, no vamos a encontrar la razón nunca. Cuando se asume un proyecto de manera unilateral, no hay debate.
No hay debate. Al final esperamos que a partir de mañana, tanto los dirigentes del partido de gobierno como de la oposición decidan rectificar y reorientar la discusión para la reforma electoral. Y que no le conviene al Partido Revolucionario Moderno ni al presidente Luis Abinader plantear una reforma electoral con fines reeleccionistas, porque si se aplica aquello de que se reduzca el porcentaje para ganar en primera vuelta, eso es con fines reeleccionistas. Nosotros necesitamos una reforma electoral íntegra, que esté acorde con estos tiempos, Vamos a esperar eso. También la Junta Central Electoral, como árbitro, como órgano que rige el proceso electoral en República Dominicana, debe cuidarse. La Junta Central somete al Congreso un anteproyecto sin consultar a los partidos políticos. Lo que pasó en ese Pero eso es una cosa increíble. Don Ignacio, lo que pasó en ese caso fue, yo me atrevo incluso a darle la razón a la Junta. Se convocó un debate al Consejo Económico y Social, donde iban a participar todos los partidos, miembros de todos los partidos. Dejaron esperando a la Junta Central Electoral. Porque la Junta no hizo la convocatoria de manera debida. No la hizo adecuada. Y además quiso imponer la agenda. Esa agenda hay que discutirla. Eso es un tema. Entonces la Junta Central Electoral o los miembros de la Junta Central deben cuidarse, porque son árbitros. Ellos son árbitros, los jueces. Antes eran jueces, ahora son miembros. Ya los de la Junta no son jueces, sino miembros. El pleno de la Junta Central Electoral tiene que cuidarse. Usted no puede asumir una posición al margen de los partidos políticos, porque también se coloca al margen de la Constitución de la República. Todo eso hay que regularlo. Y ese proceso que somete la Junta Central Electoral también necesita el consenso. Sí. Entiendo que el consenso sería en el Congreso Nacional, que cada partido tiene un representante. Pero que no se utilice la mayoría para imponer la situación. Pero yo lo que no podía vislumbrar era la actitud que en muchos casos se ha dado de el chantaje que han sido partícipes algunos partidos políticos. Exacto. Pero ahora, vamos a esperar. Sometido al Congreso, como la gran mayoría de los partidos políticos tienen sus representantes, pues la discusión se dé ahí. Que lo ideal, y es mi tesis, que se hubiese discutido previo en ese Consejo Económico y Social. Y va al Congreso ya va al Congreso, claro, ya el Congreso va avanzado ese proyecto. Exacto. Y tendría una salida más rápida, más oportuna y más eficaz para los intereses colectivos del pueblo dominicano. Hay otro tema que también lo voy a acuñar con una sentencia que reza: una cualidad de la justicia es hacerla pronto y sin dilación. Hacerla esperar es injusticia. La repito. Una cualidad de la justicia es hacerla pronto y sin dilaciones. Hacerla esperar es injusticia. Esa sentencia la aplicamos hoy para analizar la lucha contra la corrupción. El Ministerio Público ha encabezado una serie de procesos que involucra a funcionarios en acciones de corrupción. Muchos incluso están presos. Nosotros entendemos que la lucha contra la corrupción cada día hay que afianzarla, hay que fortalecerla, y todo aquel que utilice un centavo del erario debe ser castigado en los tribunales. Porque un centavo que se roba del erario es un recurso que no llega a los hospitales, que no llega a las escuelas, que no garantiza los servicios. Y aquí han sustraído miles y miles de millones de pesos de los recursos del Estado. Y en muy pocos casos se ha hecho justicia. En el caso actual, el Ministerio Público tiene más de un año con varios procesos,
con varios procesos. ¿Qué ha pasado? Que el Ministerio Público ha tenido frecuentemente que acudir a los jueces para solicitar prórroga de muchos de esos expedientes porque todavía no completa las evidencias que reclama la justicia. Se puede caer en la injusticia, porque ahí hay presos preventivos por casos de corrupción que uno observa que se ha abusado, Por eso un juez ha intimado al Ministerio Público para que en 15 días presente una acusación formal contra los implicados en el caso Coral. Y ese juez le ha otorgado ya 3 plazos. Si en 15 días el Ministerio Público no presenta una acusación formal, entonces el juez va a tomar una decisión, porque él dice que está cansado de esperar las evidencias. Nosotros queremos que el Ministerio Público trabaje. La medida de coacción que implica, por ejemplo, 18 meses de prisión, es para dar tiempo a la investigación. Sí, claro. Parece que el Ministerio Público ha tenido serias dificultades en las investigaciones. Porque la propia Procuradora de la República, Miriam Germán Brito, dijo en una ocasión, en el caso de Odebrecht, que con el expediente que se había elaborado no iba a llegar lejos. Y eso se demostró. Claro. No llegó lejos. Solo 2 fueron condenados y están en su casa. Entonces, ¿qué es lo que quiero plantear aquí? Que el Ministerio Público debe acelerar. Debe presentar las evidencias. Porque hace más de un año. Y hay, por ejemplo, prisioneros que fueron condenados a 6 meses. Y a 3, y ya tienen más de un año. Entonces, desde el punto de vista jurídico, como Juan es el abogado del equipo, ¿qué es lo que debe hacer el Ministerio Público ahora? Mira, el derecho es complicado, don Ignacio, y sobre todo en cuanto al procedimiento. En muchos de los casos, a veces, aunque una persona sea culpable, pero si no se cumple con el debido proceso de ley, es liberado. Es liberado. Porque hay una fase de investigación, hay una fase de plazo para usted presentar acusación formal y una parte de plazo para usted depositar esas pruebas. Y si usted no cumplió con ese debido proceso de ley, cualquier caso se le cae ante los tribunales. Y que aparentemente al Ministerio Público no sabemos si es por la cantidad de casos que tiene, porque para nada es un secreto, Ignacio, que tiene mucho trabajo. La Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, PECA, tiene mucho trabajo. Y sabemos aquí la burocracia que existe para usted colectar algunas pruebas que se requieren para sustentar la acusación que ha hecho el Ministerio Público. Pero yo me voy más lejos. Es imposible, para no decir difícil, Ignacio, de que en un plazo de 2, 3, 4 años usted pueda obtener un argumento en virtud de pruebas fehacientes de una administración de más de 20 años. Exacto. Oiga, yo me atrevo a decir, es muy difícil que usted pueda obtener pruebas contundentes para usted sustentar una acusación en una administración que tuvo más de 20 años. ¿Por qué? Porque tuvo la oportunidad de subsanar irregularidades que se cometieron allí. Y la burocracia, en muchos de los casos sabemos la dificultad. Creo que es un reto que tiene el Ministerio Público para, dentro del plazo establecido por ley, cumplir en cuanto al derecho con todos esos argumentos que acá está sustentando en virtud de la acusación. Y que dicho sea de paso, el juez le otorgó 15 días de plazo ya fuera de lo que es la ley, porque ya se le venció. Lo que pasa es que cuando hay un plazo establecido para usted presentar una acusación o las pruebas o la solicitud que le ha hecho el Ministerio Público, y usted dentro de ese plazo establecido no cumple, el juez, en virtud de la ley, tiene la obligación de usted notificarle a la parte, en este caso al Ministerio Público, para que dentro de ese plazo ya que le ha puesto el juez mediante la notificación cumpla.
Entonces, si en esos 15 días no presentan la acusación formal, ¿qué pasará? Ahí se venció el plazo. Ahí ya. Claro. O para las calles. Ya el juez determina. Exactamente, determina en virtud de lo que hasta ese momento el Ministerio Público ha aportado. Ya lo que pueda aportar el Ministerio Público no es válido porque no se aportó dentro del plazo. Entonces, a partir de lo que dice el magistrado, la mayoría quedará en libertad. Bueno. Porque él dice que no tiene todas las evidencias. Y tenemos un código garantista. Sí. Que esa es parte de la autoprotección de lo que tuvieron al frente del Estado, ¿verdad? Es un tema. Entonces es complicado, como usted dice. Sí. Pero independientemente de eso, y eso ha sido una temática de nosotros histórica, no es ahora. Claro. Se debe ver todo en base al debido procedimiento. Al debido procedimiento. Eso lo hemos planteado siempre. El debido procedimiento, que es lo que establece el mandato constitucional y jurídico. Sí. Y eso es lo que aspiramos. Sí. Cuando se actúa así, la democracia está fuerte. Que ahí recae la tesis que usted plantea a lo inverso. ¿Es legítimo? No, pero es legal. Efectivamente. Y nosotros queremos que lo legal y lo legítimo se conjuguen. Claro, vayan a la par. Que se conjuguen. Porque lo legítimo es determinante. Pues claro que sí. Porque lo legítimo es lo que determina el respaldo de la colectividad. O sea, está legitimado por la sociedad. Y a eso aspiramos. En materia económica también tenemos una sentencia que reza: la inflación es un impuesto sin legislación. La inflación es un impuesto sin legislación. Fíjense lo que está pasando en el mundo, para hablar ya en lo que es el planeta. La inflación está devorando los ingresos de la mayoría de las familias del mundo. República Dominicana no escapa de esa realidad. Y aquí la inflación está muy distante del salario nominal de los dominicanos, y como está muy distante del salario nominal, el salario real también se va a pique. ¿Qué significa eso en economía? Que la capacidad de compra de los dominicanos ha disminuido sustancialmente. Usted gana salario mínimo de 20,000 pesos, los alimentos se disparan, los productos de consumo masivo, los servicios básicos. Si usted con esos 20,000 pesos vivía hace un año y hoy sigue ganando esos 20,000 pesos, esos 20,000 pesos se reducen a 15,000 por lo menos. Sí, sí. Se reducen a 15,000 por lo siguiente: porque usted tiene que comprar lo mismo que compraba con esos 20,000 pesos hace un año, lo tiene que comprar hoy. Por eso se habla de un desequilibrio entre el salario nominal y el salario real. No hay capacidad de compra de los dominicanos. Los dominicanos van a las pulperías, a los supermercados, con una lista. Y entre góndola y góndola dicen: bueno, pero esto no es necesario, y lo tachan. No puedo llevar esto porque no me alcanza. Ah, pero el cartón de huevo está a 200 pesos, de 24 unidades, me voy a llevar uno de 12. De 12. Que está a 100 pesos. Sí. Pero usted está dejando de consumir 12 huevos que consumía anteriormente. La libra de arroz, usted tenía una funda de 10 libras de arroz que costaba 275 pesos y está a 375 pesos. Dice: ah, pero me voy a llevar una de 5 que está a 135 pesos. Pero usted está dejando atrás 5 libras de arroz. 5 libras. Y así sucesivamente en todos los productos. Usted va eliminando cantidad para poder rendir los centavos. Y eso es lo que se llama pérdida del poder adquisitivo. Porque ya usted no puede llevar el huacal de 24 huevos a su casa, sino de 12. Usted no puede llevar las 10 libras de arroz, sino 5 libras. Y en los vegetales y en la fruta. Si usted compraba, por ejemplo, en la quincena 2 lechosas, 5 manzanas, 5 peras, dije: bueno, pues yo voy a llevar una lechosa, 2 manzanas y una pera.
Y entonces cuando te encaja, oye, eso es lo otro. Hay que sacar algo. Cuando te encaja, le dice la cajera, pero yo me pasé. Pues llama a un supervisor a descontar. O sea, usted achicó en la góndola, pero en las cajas usted tiene que dejar productos. Es un tema. Entonces, esa inflación que reduce la capacidad de compra de los dominicanos es lo que está causando muchos problemas a las familias de alimentación, de educación, de salud. Señores, yo vi una situación que es preocupante. Un médico le recomienda a un paciente que tiene que tomarse una pastilla diaria de 20 miligramos. Y el paciente dice, no, pero póngame la mitad. Sí. Y le dice, no, es que usted necesita los 20 miligramos. ¿Y por qué quería la mitad? Para tomarse 10 miligramos hoy y 10 mañana. Porque está muy cara la pastilla. Entonces esa es la realidad que estamos viviendo. Y es un desafío del gobierno, pero de los empresarios también, de mirar hacia esa situación y buscar alternativas para reducir los precios. Ahora se aprobó ya en el Congreso Nacional la ley de cero aranceles a 67 productos básicos, que ha traído una controversia porque son productos que se producen aquí y entonces eso va a traer una competencia desleal que va a perjudicar a los productores nacionales. Pero que busca alternativa, es mejor que le pongan una tasa mínima a las materias primas, claro, y que los productores nacionales puedan reducir los costos de producción para que lleguen a mejores precios al mercado. Entonces esa realidad económica y social crea lo que decíamos al principio, problema a la salud mental. Sí. Porque es que la gente cuando comienza a tener problemas de alimentación y de que no encuentra cómo resolver los problemas diarios, la gente se pone nerviosa, se aloca, viene el estrés. Entonces el gobierno y los empresarios, que son los que sustentan el sistema capitalista, deben reflexionar y buscar alternativas. Hay una sentencia que dice que los que se roban los recursos del Estado y los que derrochan los alimentos que sobran en sus hogares, le están robando el alimento a los estómagos de los pobres. Y nosotros necesitamos una sociedad donde cada quien pueda alimentarse, pueda educarse. Entonces, esa inflación, independientemente de lo que está pasando en el mundo, a nivel de República Dominicana nosotros tenemos que buscar soluciones. Porque República Dominicana, de los países de América Latina y el Caribe, es la nación que garantiza la producción de casi el 80% de lo que se produce. Por eso la situación no es peor. Sí. Porque en muchos campos, hasta en los patios, se producen frutas y vegetales. Sí, sí. Y en las escuelas están los huertos escolares. Por eso, pero independientemente de eso, también la vida está muy cara. Está muy cara. Entonces necesitamos que se abarate la canasta familiar. Que se abarate la canasta familiar. Por la dignidad de las personas. Señores, con los salarios promedio que hay en este país, usted no puede comer. Porque en un barrio, para citar un caso de la popularidad, por muy barata que esté el alquiler de una casa, usted no encuentra una casa por menos de 10,000 pesos. Pero cuando usted alquila una casa de 10,000 pesos en un barrio, usted lo que gana son 15,000. Y los que tienen salario promedio de 35,000 pesos, que viven en una urbanización no aparece una casa por menos de 20,000 pesos. Y si le agregamos a eso que la clase media tiene la trabajadora doméstica, que ahora hay que pagarle el salario mínimo. Solo el salario mínimo y el pago de la doméstica, en el paso de alquiler de la casa, se van 30,000 pesos y lo otro. ¿Para qué da? Entonces hay que revisar eso. El que gana 35,000 pesos en este país aparenta un salario de lujo y no lo es.
Imagínense ustedes el que gana 12,000 pesos. El que gana 8,000 pesos, que en los ayuntamientos mucha gente gana 8,000 pesos. ¿Cómo vive? Entonces nosotros aspiramos a que el gobierno y los empresarios se sientan, evalúen la situación y traten de abaratar esa canasta familiar. Porque ahora mismo la situación está insoportable. Insoportable. Hasta la tacita de café de la mañana se ha puesto amarga. Es un tema, es un tema. Porque subió el café y subió el azúcar. Y si usted le agrega nuez moscada, imagínense, dos nuez moscadas, se le complica. Eso es un dineral. Para una tacita de café, sí, con azúcar, café y nuez moscada, usted tiene problemas porque eso está costosísimo. 5 nuez moscadas cuestan más de 100 pesos. Se complica. Para hablar del café mañanero. Y si usted va a desayunar con chocolate y pan, imagínense usted, pan ya subió, el chocolate está carísimo, el transporte ya subió. Entonces esa realidad socioeconómica, Wagner, hay que buscar forma de superarla. Si no resolverla del todo, buscar alternativas que mejoren la capacidad de compra de los dominicanos, que ya no encuentran cómo estiricar lo que ganan. Pues mira, yo tengo mi reserva, don Ignacio, en correlación al tema de aranceles cero para la importación de ciertos productos. Y precisamente por el tema que usted citó de competencia desleal, nosotros creo que debemos enfocarnos en incentivar la producción nacional, abaratar los costos de la materia prima para esa producción y crear un panorama de iniciativa para que esos productores nacionales puedan tener mayor facilidades y que el consumidor final también la pueda tener. Exacto. Porque con esa iniciativa de esa propuesta aranceles cero, le va a crear una dificultad a esos productores nacionales. Y nosotros no podemos permitir que esa posibilidad de esos productores se vea amenazada por esta opción que ha buscado el gobierno a través de aranceles cero para los productos importados o ciertos productos importados. Ahí es que yo tengo mi reserva. Ahí es que yo tengo mi reserva. Creo que debemos crear un panorama, facilidades para aquellos productores nacionales que en medio de la situación de crisis sanitaria que ha estado viviendo el mundo y por demás República Dominicana han podido subsidiar a veces en muchos casos la gran pérdida que han tenido de sus productos. Eso es así, vamos a esperar que se busquen alternativas, porque la gente no aguanta esto. No aguanta esto. Y nosotros no mencionamos los combustibles. Porque mencionar los combustibles es asombroso. Y el costo eléctrico. La energía eléctrica, subió. Aparte de que subió, hay muchos apagones. Sí, la energía subió. Pero mucho. La eléctrica subió. Y mucho. Sí. Y mucho. Y muchos apagones. Las facturas han estado aumentando. La factura que llega, la factura más reciente de Norte le dan al cuello a uno. Sí, claro. Es en el cuello que nos están dando. En mi oficina, y lo hablo de la manera personal, en mi oficina de abogados subió alrededor del triple de lo que me llegaba. Bueno. La factura. Eso es terrible. Terrible. Y en la tarifa familiar también. Claro. Y la empresarial. Me puse como ejemplo. Y la empresarial. Exacto, me puse como ejemplo. Estamos hablando de que hay casos que el combustible, la energía eléctrica subió hasta 1,000 pesos. Claro. ¿Y qué va a provocar eso? Que el costo de producción en una empresa, ese aumento se traslade al costo del producto. Efectivamente. ¿Y qué va a terminar? Que eso se va a trasladar al consumidor final. Así es. Esa es la realidad. Esa es la realidad. También vamos a hablar un poco de salud. Ustedes saben que el que tiene salud lo tiene todo. Sí. Sin salud uno no puede trabajar, no puede estudiar, no puede hacer deporte, no puede hacer... O sea, sin salud uno no puede hacer nada. Entonces necesitamos una población sana para que se incorpore a las actividades productivas. Hay en el Congreso Nacional un propósito: modificar la ley 1206 de salud mental,
Usted hablaba ahorita de salud mental. Sí, sí, es un tema muy interesante. Pero vamos a hacerlo general. La salud en términos general necesita que se reforme. Nosotros necesitamos hospitales funcionales. Necesitamos políticas sanitarias efectivas para que la República Dominicana pueda salir a flote. No podemos continuar en una situación de dificultad en la que está. Pero con la salud mental hay que ponerle mucha atención. Los psicólogos de Santiago han planteado, Wagner, oiga lo que han planteado los psicólogos de Santiago, que los enfermos mentales han aumentado en un 20%. Wow. Eso es terrible. Sí, sí. En un 20%. Pero la salud mental también ha implicado el aumento de los suicidios. Sí. Porque viene la depresión, viene la ansiedad y viene el estrés, que son trastornos psicológicos. Entonces esa salud mental que se ha disparado, más los suicidios y los feminicidios, dicen los psicólogos, y eso lo estamos viendo a diario. Es una bomba de tiempo. Lo estamos viendo a diario que están creciendo esos casos. Es una bomba de tiempo. Entonces las autoridades de salud pública, del Servicio Nacional de Salud, los trabajadores sociales, deben articular políticas para orientar a la población, para asistir a la población. Y en el caso de la salud mental, nosotros necesitamos que en los hospitales se habiliten unidades que funcionen, que garanticen asistencia a esos enfermos mentales, que deambulan, que caminan sin rumbo y que duermen donde tomen la noche. Entonces, Wagner, ese problema es grave. En este momento, Ignacio, el aporte que puede significar la psicología para el país sería extraordinario. Extraordinario. Usted ha tocado en otras ocasiones, incluso que ha hecho un llamado al gobierno, al Estado, destinar más psicólogos para áreas específicas. Y en este momento, en esta coyuntura, el aporte que pudiese generar el área de psicología sería extraordinario. Así es. Fruto de lo que se está viviendo hoy. En términos generales, una situación que se agrava cada vez más, y entonces ahí entra lo que usted decía al principio, de que para el próximo lunes sí, está convocada una huelga de 24 horas, por 24 horas, en las 14 provincias del Cibao, encabezado Santiago. El presidente de la República ha llamado a los convocantes a diálogo. Sí, sí. Y la disposición, el presidente siempre ha estado presto. Eso hay que reconocerlo. Es una virtud del presidente. El presidente lo ha llamado a los convocantes a un diálogo. Ante el fracaso de ese diálogo, el presidente le ha sugerido que actúen con prudencia. Claro. Oye, que actúen con prudencia. Razones hay para la huelga. Sí. Ahora no es el momento oportuno. No es el momento. Nosotros necesitamos que la República Dominicana se establezca. Si nosotros hacemos una evaluación de la economía nacional y dentro de eso buscamos un acápite de los ingresos de los dominicanos, miren este dato tan interesante. El 67% de los dominicanos tiene sus ingresos de la economía informal. Sí, sí. ¿Y cuál es la economía informal? Los chiriperos, ustedes ven esas personas que en la tardecita en alguna calle de Santiago, en el Monumental, venden empanadas, kippers. Esa es la economía informal. Los que andan en una carretilla, los que tienen una paletera, esa es la economía informal. Un paro afectará al 67% de los dominicanos. Sí, sí, sí. Serían los que más dependen afectados. de esa economía del día a día. Serían los más afectados. Porque si usted no vende hoy, no va a comer. Serían los más afectados. Entonces, lo repito, hay razones para una protesta. Y la protesta está garantizada incluso en la Constitución de la República. Claro, es un derecho. Y uno tiene que defender ese derecho. Ahora, nosotros tenemos que identificar el momento oportuno para eso.
el momento oportuno para eso. Pero de todas maneras la huelga está montada, las 14 provincias de la región norte, a partir del lunes. Vamos a esperar. Pero además de eso, el conflicto ADP Educación. Sí. Se reunieron ayer. Al fin. La ADP reclama un 25% de aumento, Educación le ofertaba un 5% y ayer se lo subió a un 10%. Sí. O sea, ya Educación está en disposición de aumentar un 10% a los profesores. La ADP le dice en esa reunión que tiene primero que esperar la reacción de un pleno, que se va a desarrollar el lunes. Pero ya se pidieron 2 días de clase. Sí, exactamente. Que no se van a recuperar nunca esos 2 días de clase. Como ya los técnicos nos están haciendo señales, en conclusión, nosotros queremos que República Dominicana logre armonía en materia de precio de alimentos, suministro de energía eléctrica eficiente y más barata, garantía de la educación, salud, y que se mejoren las condiciones de vida de la mayoría de los dominicanos, que en este momento atraviesan por muchas penurias y muchas angustias. Necesitamos paz y convivencia pacífica, y eso se garantiza con respuestas adecuadas a las necesidades básicas de la población. ¿Cuáles son esas necesidades? Alimentación, educación, salud, vivienda y sana diversión. Es una realidad. Eso es lo que necesitamos. Hemos cumplido por hoy. Así es. Agradecer a todos ustedes por el favor de la sintonía. Les exhortamos que sigan con la producción de Super TV 55 y que tengan feliz resto del fin de semana.